Con 16 minutos, nuevamente los saluda Raquel Salazar. Estamos en vivo a través de Radio Vital y Nativa Televisión. Bueno, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, impulsa un proyecto de ley que busca eximir de responsabilidad penal a los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas que utilicen sus armas en defensa del orden constitucional durante protestas en las que los manifestantes, por ejemplo, bloqueen el acceso a activos críticos del Estado. Esta iniciativa incluye una disposición transitoria para que las acciones, o mejor dicho, para que la exoneración de culpa también se aplique a los agentes de la policía y del ejército que participaron de las acciones de represión en Juliaca en febrero del 23 y en otros eventos que resultaron un total de 50 personas muertas durante las manifestaciones que siguieron a la vacancia de Pedro Castillo. Rospigliosi calificó como una persecución política las investigaciones abiertas contra más de 1.300 efectivos policiales. Y estamos en comunicación justamente ya con el doctor Riquel Vargas Montoya, experto en temas penales. Doctor Vargas Montoya, muy buenos días, bienvenido a Vital Noticias. No lo estamos escuchando, lamentablemente. A ver. Buenos días. Doctor Vargas, no, lo estamos viendo, pero no se le escucha. No sé si el problema es aquí o en su... Vamos a retomar esa comunicación, doctor, si nos permite, porque lo estamos viendo, pero no lo escuchamos. Vamos a volverlo a llamar. Bien, les decíamos de esta iniciativa del presidente del Congreso, quien también consideró una injusticia que los agentes de la policía y el ejército estén actualmente en medio de procesos de indagación para determinar su responsabilidad por la muerte de estos manifestantes en el sur del país. Como comprenderán, ya ha habido toda una polémica en torno a este tema sobre el proyecto que se ha presentado, ¿no? Eso es lo que ha dicho el presidente del Congreso, ya una iniciativa que ya fue presentada ante el Parlamento y está desde el mes de octubre, y él ha dado algunos detalles, ¿no? Y que justamente busca eximir de responsabilidad penal a los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas que utilicen sus armas en defensa del orden constitucional durante las protestas en las que los manifestantes bloqueen el acceso a activos críticos del Estado o realicen manifestaciones violentas. Ahora sí, hemos mejorado la comunicación con el doctor Riquel Vargas Montoya. Doctor, buenos días. No. ¿Nos escucha? No, hay un problema ahí de comunicación. Aunque sea, vamos a ver si nos comunicamos por teléfono. Sí, porque parece que hay problemas con la videollamada. Para que nos dé su opinión sobre este proyecto que ha presentado el presidente del Congreso y también para que nos dé su opinión sobre la decisión del fiscal Tomás Gálvez, ¿no? Que ha anunciado la disolución de los equipos especiales Lavallato, Cuellos Blancos y también el equipo especial de derechos humanos EFICAPIP y EFICOP. Es lo que ha anunciado el fiscal de la Nación interino. Y también para que nos dé su comentario sobre la última sentencia del Tribunal Constitucional que declara infundada la demanda contra la Ley 3217, también llamada Ley de Lesa Humanidad, que fue bastante cuestionada por el Colegio de Abogados de Lima. A ver si ya tenemos la llamada. Ahora sí, doctor, a ver si tenemos suerte. Doctor Vargas Montoya, ¿nos escucha ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, buenos días. Buenos días. Sí, podría bajar el audio para que no se escuche el eco. ¿Ahora sí? ¿Doctor? Sí, ahora sí. Doctor, buenos días. Bueno, su comentario sobre este proyecto que impulsa el presidente del Congreso y que busca eximir de responsabilidad penal a los miembros de la policía y Fuerzas Armadas que utilicen sus armas en defensa del orden constitucional durante las protestas en las que los manifestantes bloqueen el acceso a activos críticos del Estado o realicen manifestaciones violentas. A ver, ante todo, muy buenos días con todos. Uh-huh. La ley que
está impulsando en este caso el señor Rospigliosi. Desde mi consideración y mi postura, creo que es una ley más que ya está vigente. ¿Por qué razón sostengo que esta ley ya no tiene un sentido? Porque ya existe, por ejemplo, como el tema de la legítima defensa, que justifica el accionar de la policía ante actos ilícitos que puedan suscitarse dentro de un grupo o un acto ilegal que pueda suscitarse en una sociedad. La ley ya justifica el comportamiento o el accionar de la policía cuando hace prevalecer en este caso el orden público. En este caso tenemos, por ejemplo, el artículo 20, inciso 3 del Código Penal, donde justifica el comportamiento del policía que actúa en legítima defensa, y esto se conoce como el tema de la legítima defensa. Ahora, siempre y cuando esta legítima defensa por parte del efectivo policial o el miembro de las Fuerzas Armadas no constituya un exceso. Se justifica que su comportamiento pueda repeler el ataque ante este tipo de accionares por parte de vándalos o personas que generan un cierto desorden o disturbio cuando se dan estos tipos de marchas. Porque lo que ha dicho el congresista es que hay una persecución política en el marco de estas investigaciones contra más de 1.300 efectivos policiales por lo que ocurrió en diciembre del 2022. Bueno, en ese extremo quisiera discrepar. Eso no es del todo cierto, debido a que la policía tiene un deber de poder tutelar bienes jurídicos como la vida, entre otros, tanto de las personas de a bien y tanto de las personas también que realizan la protesta. En este caso sí se están investigando los casos de las protestas que se dieron durante el periodo de la señora Dina Boluarte, pero son actos totalmente legales que se tiene que investigar. Se tiene que investigar porque los familiares de las personas tienen que saber qué es lo que pasó, porque dentro de ese grupo de personas que han resultado heridas, muchas de ellas han perdido la vida, se tiene que saber de dónde proviene la lesión. No necesariamente se ha realizado desde la misma policía, porque estos actos también dentro del mismo grupo se ha desencadenado estos tipos de actos violentos y han generado muchas veces hasta la muerte. Entonces, y en ese extremo no hay una persecución política. ¿Y cuál sería la intención al presentar este proyecto de ley? Tal vez es un tema, como siempre se le dice, de un populismo político, de un tema de generar controversia, de un tema de generar una cierta expectativa para la sociedad, haciendo ver que se tiene que poner mano dura ante estos tipos de actos, pero en el fondo, esta ley no va a surtir un efecto sólido. Ahora, lo cierto es que muchos ciudadanos desean participar de las manifestaciones, está en el derecho de los ciudadanos participar de las marchas, pero también escuchamos a un grupo de pobladores, ciudadanos señalar, bueno, pues pero también ellos se ponen violentos, vemos cómo le lanzan piedras y todo tipo de cosas a la policía, y que quieren que la policía se quede de brazos cruzados. O sea, ¿cuál debería ser el límite, no? Porque hay quienes dicen, no, pero la policía tiene que defenderse, y otros dicen, bueno, hay una gran diferencia entre algunas cosas que lanzamos a ellos que tienen pistolas. Eso es cierto. Lo que debemos tener en cuenta es que el derecho no tolera el abuso. No tolera el abuso por ambas partes, tanto por parte de la sociedad y tanto por parte de la policía, que tiene el deber de cumplir y hacer cumplir la ley. En estos contextos, cuando se genera una especie de violencia, el policía o el efectivo policial, incluso los miembros de las Fuerzas Armadas, están preparados para poder analizar el contexto.
Y de acuerdo a ese contexto de gravedad, analizándolo, de acuerdo a los hechos en el que ellos pueden percibir, pueden repeler el ataque. Entonces, estos casos se van analizando de acuerdo a la naturaleza de cada hecho. Entonces, es el policía en ese instante que valora, analiza el hecho porque le está viviendo, le está palpando. A ver, esos temas no es una cuestión. A ver, doctor, esos temas no es una cuestión que esté escrito, como se dice. Cuando hay una manifestación y se torna violenta y vemos a algunos manifestantes, porque a veces dicen, ¿no? Hay infiltrados. Lo cierto es que a veces se ven manifestantes que le lanzan piedras, que lo rodean al efectivo. ¿Él ahí puede usar su arma de reglamento? No. En esos casos no se puede directamente utilizar el arma de reglamento. La policía tiene otros mecanismos menos lesivos como para reducir a estas personas, como es, por ejemplo, la vara de ley que se le conoce, temas de bombas lacrimógenas, temas de escopetas que lanzan perdigones, entre otros, otras herramientas menos lesivas y que pueden tener el mismo efecto para reducir Pero, por estos ejemplo, actos de violencia. Si el policía está solo en una calle, ¿no? En una calle justo llegan los manifestantes y sabe que lo van a rodear y lo pueden, y ya ha visto, ¿no? Que los agreden, le lanzan piedras y otros objetos. ¿Ahí él puede defenderse? Claro que sí, pero en ese caso el efectivo policial, si está solo y está rodeado de varios vándalos, tiene que analizar primeramente que exista un riesgo inminente. La agresión tiene que ser grave, que ponga en riesgo inminente su vida. ¿Eso quién lo analiza? El mismo efectivo policial que va a repeler el ataque. Así es. O sea, porque lo que no puede hacer es ve a un grupo ahí de manifestantes de lejos y comienza a disparar por disparar al aire. Eso no tendría que hacerlo, ¿no? Porque la bala no solamente podría caerle a los manifestantes, sino a una persona que no tiene nada que ver con la marcha y está pasando por ahí. En ese extremo la ley no lo tolera, ese es un exceso. En ese ámbito. Siempre la agresión ilegítima tiene que venir de un tercero. No tiene que venir primero del efectivo policial, pero esa agresión ilegítima tiene que ser analizado en cuestión de segundos por el mismo efectivo policial para poder repeler el ataque. Ya para finalizar, doctor, ¿cómo analiza la última sentencia del Tribunal Constitucional que declara infundada la demanda contra la Ley 3217, también llamada Ley de Lesa Humanidad? Que lo declara infundada. Bueno, en ese extremo sí estoy de acuerdo con esa sentencia. Me parece que están dando la prioridad y la razón, en este caso, a las víctimas de esos actos de violencia que se suscitaron en ese entonces. No, más bien lo que hay ahí es que el tribunal está convalidando la constitucionalidad de esta ley, que había sido cuestionada por diversos sectores. Más bien la convalida. Así es, sí. Bien, muchísimas gracias, doctor, por esta comunicación con Vital Noticias. Muchas gracias. Bien, Muchas gracias, buenos días. Tenemos que hacer una breve pausa, ya regresamos.